Hola, ¿cómo están? Buena hora para comenzar a ponernos en onda y además hablar de esto, de tomar tu futuro en serio hoy, pero de cotizar sin duda con humor. Educación Previsional, que les recordamos que este es un programa financiado por la Subsecretaría de Previsión Social y ejecutado por la Corporación de Rehabilitación de Club de Leones Cruz del Sur. Es un gusto estar al frente de este programa y además poder acompañarles y acompañarlas a todos y cada uno de ustedes con nuestra experta. Nos acompaña en el set de este programa, ¿cierto?, de esta jornada, ¿cierto?, Claudia Sepúlveda, experta previsional. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Oscar, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, un gusto poder saludarte nuevamente y hablar acerca de esto que nos convoca el día de hoy, que es la educación previsional. Sí, la educación previsional, y hoy día el tema que vamos a tocar tiene que ver con la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se rige por la ley 16.744, la cual es bastante interesante respecto de las prestaciones y de los beneficios que tienen las personas que trabajan en forma dependiente y también los independientes y tienen acceso a estos beneficios de acuerdo a las prestaciones que se requieran. Hemos convocado el día de hoy a un invitado muy especial que habla acerca de uno de los trabajos que sin duda hoy día llama a estar muy atento, a estar muy seguro, a poner los ojos, sus propios ojos en pos del patrimonio, muchas veces de las empresas y de la seguridad del entorno. Hablamos acerca de lo que significa la labor de ser un guardia de seguridad, un trabajo bastante estresante, de mucho riesgo y por lo demás con un altísimo índice de accidentabilidad. Le damos la bienvenida a don Marcelo Pizarro. ¿Cómo está, don Marcelo? Bien, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien. Marcelo, usted desde hace un tiempo a esta parte es guardia de seguridad, tiene que cumplir con un rol que es bastante importante, velar por el patrimonio y la seguridad del entorno, porque trabaja además en zona austral. Sí, correcto. Sí, en realidad el trabajo de nosotros es bastante complicado y extremo, digamos. Y los índices de accidentabilidad laboral también son altos. Son muy altos, ¿cierto? Sí, correcto. Tienen que dominar muchos efectos, entre ellos a veces la contención, también de situaciones que incluso pueden rayar en lo delictivo. Sí, por supuesto. La contención y un trabajo bastante estresante en realidad. Sí, me imagino. Bueno, les voy a preguntar a Claudia. Claudia, ¿qué es un accidente laboral? El accidente laboral es una lesión que se produce a causa o por ocasión del trabajo y que ésta puede producir la incapacidad e incluso hasta la muerte, ¿ya? Ahora, lo que produce, digamos, este accidente laboral puede detonar en varias situaciones. Puede detonar en una incapacidad permanente, en una invalidez parcial, en una invalidez total, incluso hasta una invalidez, hasta una gran invalidez. Y también ocasionar la muerte. Por lo tanto, en todos estos escenarios, tanto el trabajador como el grupo familiar está cubierto. Marcelo, usted en su historia laboral, al margen de ser guardia de seguridad hoy en día, también ha cumplido con otros roles. Sí, correcto. ¿Ha sufrido algún tipo de accidente laboral en alguna oportunidad en su vida, ya sea de trayecto o también en su propio lugar de trabajo? Ya, correcto, sí, de trayecto he sufrido y también en realidad emocional. Esos accidentes he sufrido en mi trabajo anterior. O sea, estamos hablando de una situación que le tocó vivir a usted, que fue difícil incluso de superar. No sé, quiero pensar que también esto tal vez le significó algún cambio en su estructura sí, por supuesto, de vida. Sí, correcto. En realidad lo emocional fue estrés que tuve. Tuve 7 meses con licencia. ¿Se puede incorporar el estrés también como un accidente laboral o esto queda aparte de lo que es la ley 16.744? Lo que pasa es que los organismos reguladores son los que determinan la causa, digamos, desde el grado de la incapacidad, si corresponde o no recibir indemnización producto, digamos, del diagnóstico. ¿Y qué cubre entonces? Lo que cubre, en este caso, la prestación por incapacidad respecto a ausentarse del trabajo, tiene el beneficio de la licencia médica, ¿ya? Y esta licencia médica es un beneficio que se calcula en base a las remuneraciones de los 3 meses anteriores producto del siniestro. Nos hablaba también acerca de lo que le ha tocado vivir en forma personal, en el entorno laboral en el cual se mueve. ¿Qué sucede con el resto de sus compañeros de trabajo? Cuéntenos un poco del lado de ellos, la experiencia que le ha tocado convivir. Sí, justamente en mi trabajo ahora como guardia de seguridad tengo compañeros con esta situación, con estrés. Con estrés, pero accidentes laborales también han sufrido. Y también accidentes laborales, sí, justamente.
Las caídas, torceduras, bueno, el grado suyo, un accidente, también podemos decir que para cualquiera de nosotros puede ser incluso que nos pueda dejar con algún grado de incapacidad, ¿cierto? Correcto. Los accidentes laborales tienen la cobertura tanto de prestaciones médicas como de prestaciones económicas y asistencias también en prevención de riesgo. Cuando hablamos de prestaciones médicas, hablamos de hospitalizaciones, de rehabilitación, de traslado, de medicamento, todo lo que cubre, lo que debe cubrirse respecto al accidente. Y con respecto al tema, en los casos que sea de trayecto, ¿también se cubre? Sí, en caso de trayecto también se cubre como accidente de trayecto. Ahora, este trayecto es accidente de trayecto y de trayecto inmediato. Eso es súper importante tenerlo claro, porque si la persona sale de su domicilio para ir a trabajar y en este camino se desvía y pasa a un lugar distinto que lo desvía del trayecto, ya claramente no es accidente de trayecto, porque el trayecto es inmediato desde el lugar de la habitación, que es el lugar donde vive, hasta el lugar de trabajo. En su rol hoy día, Marcelo, de vigía, de guardia, muchas veces de mediar entre situaciones que se ven, incluso donde hay vinculadas temas que son de violencia, robos, asaltos, la situación muchas veces se pone álgida. ¿Cómo usted logra contener o cómo logra de alguna forma mitigar una situación de violencia, aun cuando expone su vida muchas veces en pos de una situación? Ya, correcto, sí. Bueno, nosotros igual estamos preparados para esto. La persona que está haciendo el robo, el hurto, tratar de tranquilizarlo, o sea, lo más posible, porque obviamente se alteran. Cuando uno ya lo ven, lo primero que hacen ellos se alteran, empezar a atacar. Y ahí hay que tratar de contener, conversar con él y explicarle la situación. Y por lo general, una persona que es, en este caso, violentada físicamente a través de un robo o bien un asalto o un lanzazo, como también se conoce, y a los primeros que buscan es a los responsables que están a cargo de la seguridad del entorno antes de ir a Carabineros, que son ustedes. Sí, correcto. Y esa persona también se siente violentada, que ha sido sin duda parte o efecto de un hecho delictual. Sí, por supuesto. En este caso, los asaltos, los hurtos que se hacen en zona franca, el locatario lo que hace es tratar de buscar a uno, ¿ya? En primera instancia nos buscan a nosotros como guardia. Si el accidente determina algún grado de discapacidad, Claudia, y me impide seguir trabajando, ¿también lo cubre? También lo cubre. Cuando hablamos de incapacidad, de incapacidad, te cubre en el caso, como hablábamos recién, de la licencia médica, pero también cubre la incapacidad respecto a pensiones y respecto a indemnización, porque esta incapacidad se determina en base a grados de pérdida de capacidad. Y estos grados van desde un 15 hasta un 70% y sobre un 70%, que ahí es donde se habla de la gran invalidez. Cuando en este caso la pérdida de capacidad va entre un 15 y menos de un 40%, lo que se hace en este caso al trabajador se le indemniza con un tope de hasta 15 veces su sueldo base. ¿Y quién entra en esa evaluación, Claudia? En esa evaluación entran los organismos reguladores y fiscalizadores quienes determinan, en este caso, si corresponde o no otorgarle invalidez y de acuerdo al grado que se... Eso va a depender muchas veces de los facultativos médicos también, Así es. De los informes que ellos entreguen. Así es, de todo el proceso de evaluación que pasa, en este caso, el trabajador en los organismos que determinan este proceso. Marcelo, háblenos de una experiencia de estrés al máximo que le haya tocado vivir durante el último tiempo, quizás en sus inicios de vida laboral. Bueno, como le comentaba, el estrés máximo que tuve fue en el trabajo anterior, ¿no? Que no era de guardia. Sí, nosotros trabajamos con mucho público en realidad. Ya, y todo esto me llevó a un estrés fobia que no podía, o sea, veía a la gente, al público y no... Yo mismo me rechazaba. ¿Y cómo fue diagnosticado con una crisis de pánico o un estrés? Sí, por supuesto, crisis de pánico. ¿Y logró salir adelante? Sí, gracias a Dios logré salir adelante.
con medicamento, pero después traté de dejarlo de medicamento porque encontré que me sentía como más mal. ¿Y volvió a retomar la misma actividad que desarrollaba Volví en el por trabajo? un tiempo, estuve un año más en la empresa y después renuncié voluntariamente. Marcelo, dentro de la vida laboral también uno tiene que lidiar muchas veces con el clima. Y hay colegas suyos que trabajan al aire libre, en la escarcha, en la nieve muchas veces, o en las condiciones climáticas que no siempre son las mejores. Ahí se producen caídas, ahí Sí, se correcto, producen sí. además situaciones incluso en las cuales ven expuesto también su integridad física. Sí, sí, por supuesto. Que no Acá- necesariamente puede ser por acción de terceros, porque a ustedes además les toca lidiar con situaciones que son Sí. delictuales. Sí, no quería contar esto, pero yo ya me caí acá en la cancha de la zona franca. Así que, pero por suerte no me pasó nada. Qué bueno. Ya alcancé a reaccionar, pero sí, muy fácil de caerse acá en tener ese tipo de accidentes. Exactamente, y eso también se cubre, Claudia, claramente. nuestra región sí está expuesta a sufrir este tipo de lesiones, personas que sufren accidentes de trayecto por caídas en la nieve o en la escarcha, Exactamente. incluso por el viento. Así es, y esto, bueno, inmediatamente tiene que avisarle al empleador para que el empleador dentro de 24 horas haga el informe respecto de presentar a las entidades correspondientes este siniestro, y si no es el empleador dentro de las 24 horas, puede ser el trabajador, los familiares, el médico, cualquier persona que pueda constatar que se provocó este accidente. O sea, es siempre importante recurrir a los organismos de salud al sufrir una caída, porque por acá decía don Marcelo que él se cayó, pero afortunadamente Sí, no le pasó sí, por nada. supuesto. ¿Cómo él se evalúa personalmente de que no le pasó nada cuando hay personas que han vuelto a su casa y después han sido derivadas a los centros asistenciales? Claro, por eso es muy importante la persona cuando sufre un accidente en el contexto laboral, lo primero que tiene que hacer es avisarle a su jefe directo, a su supervisor directo, y esta persona es la que debe hacer, digamos, la denuncia o inscribir, digamos, el accidente dentro de las 24 horas que se ocasionó. ¿Y qué sucede, Claudia, si un empleador le dice a su trabajador, no, pero yo veo que no tienes nada, puedes seguir haciendo tu Es que eso está trabajo"? fuera de la norma, Ya. eso no corresponde, porque el empleador no es el que determina si esto fue o no fue un accidente de trabajo. Para eso, como mencionaba anteriormente, están los organismos reguladores y pertinentes que son los encargados, los capacitados en determinar y definir si esta caída se determina o no como accidente. Que es muy diferente a una enfermedad profesional, que ya vamos a conversar también en algún momento acerca de Es este tema. muy diferente a una enfermedad profesional. Claudia, cuando hablamos de accidente de trayecto, son los que acontecen antes, en medio y al final de la jornada laboral. Correcto. No, yo no puedo tener un accidente laboral a las 10 de la noche si Esto- trabajo hasta las 6. Exactamente, si estoy fuera del horario de trabajo. Ya. Incluso también se determina accidente de trayecto cuando la persona tiene dos empleadores y del traslado desde un empleador a otro y sufre un accidente en el traslado, en el trayecto inmediato. Porque eso es súper importante dejar claro que es el trayecto inmediato. O sea, si se desvía, ya no va a denominarse como accidente de Y trayecto. usted, con la experiencia que tiene don Marcelo, además de su trayectoria laboral, ¿ha aconsejado también a algunos colegas cuando han sufrido algún tipo de lesión? Sí, por supuesto, lo he aconsejado que informen de inmediato ya al correspondiente, que es en este caso el empleador de nosotros. Pero somos medios porfiados, sí. Sí, en este caso somos medios porfiados. Yo Porque uno mismo, yo me siente el caí, riesgo. yo pensé que no tenía nada. Bueno, afortunadamente al parecer no. Pero uno siempre tiene como ese miedo de si te van a creer o no te van a creer, o tal vez incluso mi jefe no crea que esto a mí me sucedió y me diga no. Sí. Juega un poco la credulidad. Sí, lo que pasa es que las personas como trabajadores tienen deberes, pero también tienen derechos. Y dentro de los derechos están todas estas prestaciones de las cuales estamos hablando hoy día. Por lo tanto, vuelvo a insistir, existen los organismos fiscalizadores y reguladores que son los que determinan si los accidentes o las enfermedades se denominan accidentes de trayecto, de laboral o enfermedades profesionales. Bueno, como es habitual, nosotros tenemos una recreación que habla acerca de una situación de un accidente laboral. Nuestro grupo de actores se trasladó hasta la bodega de don Iván Gómez Filipich, a quien le agradecemos que además nos haya prestado este entorno para desarrollar esta grabación, y los invitamos a ver una situación muy particular.
nombre es Carlos Mancilla. Tengo 34 años y soy soltero. Todo pasó un 20 de agosto del 2018 en mi trabajo, en el turno de la mañana. Yo soy un tipo normal, tranquilo, no me meto con nadie. Trabajaba de guardia de seguridad hace 5 años y nunca había tenido ningún problema. Tuve la mejor evaluación en el curso. Fui el mejor portado y siempre me llamó la atención eso de ser guardia de seguridad. Sentía que era una pega donde se hacían cosas buenas para ayudar a las personas. Si todo hubiese sido distinto, me habría gustado ser carabinero. Pero no tuve las lucas para meterme a la escuela. Atento, 10-4, 10-4. Repito, 10-4. Tango Romeo entrando a bodega. Sí, pantaloncito negro, chaquetita verde, pelo suelto, flaquita. ¿Ah? Como me gusta, po. Buena, buena. Mucho trabajo parece, ¿eh? Buenos días, señora María. ¿En qué le puedo ayudar? El supervisor dijo que tienes que quedarte en el turno de la tarde en bodega. ¿Y el Freddy? El Freddy se está cambiando. Si no tuviera que marcar el dedo ya se habría ido qué rato. En todo caso no puede, ya pidió permiso. ¿Pero me van a pagar hora extra, sí o no? Eso sí que no sé. Eso tienes que hablarlo directamente con el supervisor. Ya, pues. Yo solo cumplo con avisar. Ya, vos será nomás. Y ten cuidado, oye, no te vayan a pillar por esa cuestión. Muere de vieja, señora. Atento, atento, 10-4. ¿Y? ¿La dieron o no? Igual de guardia me sentía bien, estaba contento. Pero ese 20 de agosto marcó mi día laboral. ¿RPT? Un sujeto sospechoso merodeando en los vehículos de la bodega 4. Copiado. Copiado. ¿Qué te pasó, hombre? No sé, no siento mi brazo. ¿Cómo? Ay, por Dios, mijo, mira cómo quedó todo quebrado. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Llame una ambulancia, señora María. ¿Qué? No llamé al hospital, po, si no tengo ni un peso. Cállate, si esto lo cubre la mutual, tranquilo. ¿Qué es la mutual? Debe ser muy cara esa cuestión. No, hombre, si la mutual es la institución que se preocupa de nuestras enfermedades profesionales y los accidentes laborales. No, si déjame acá nomás, llévame para mi casa. A ver, ¿de dónde saliste tan duro? ¿A dónde te pasó esto? ¿A dónde me va a pasar acá en la pega, po? En la pega, po, ¿y te lo hiciste tú o fue un accidente? Un accidente, Ya, hombre. eso se llama accidente laboral, weón, tranquilo. Te va a cubrir la mutual. Llame a la ambulancia, señora María. Sí, ya vienen para acá ya. Como dicen por ahí, uno nunca está libre de sufrir un accidente. Puede ser saliendo de la casa, en la calle o en el mismo trabajo. Estas cosas pasan. Lo importante es estar informado de lo que se debe hacer en estos casos. Por suerte, el Freddy se conocía todas las leyes y estaba ahí para ayudarme. Me explicó que existe un seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También me enseñó que el seguro incluye atenciones médicas, medicamentos, rehabilitación, licencias médicas por incapacidad laboral, pensiones en aquellos casos de accidentes o enfermedad laboral con resultado de invalidez o muerte. Muy bien, dos cosas súper importantes. Una, agradecerle nuevamente a don Iván Gómez Filipich, quien facilitó sus bodegas para realizar esta grabación. Y dos, recordarles que este es un programa financiado por la Subsecretaría de Prevención Social y ejecutado por la Corporación de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Claudia. Quería agregar en relación al video que acabamos de ver, que bueno, el amigo de la persona que se accidentó, el compañero de trabajo, estaba muy bien informado respecto a los derechos que tenían en cuanto a cómo se iba a cubrir este accidente que tuvo el guardia de seguridad. Ahora bien,
Dependiendo del grado del accidente, se va a determinar qué beneficio y qué prestación va a tener el trabajador. Me explico. Si lo que le ocasionó este accidente al trabajador es una incapacidad temporal, va a tener derecho a licencia médica. Y esta licencia médica le va a cubrir dentro del periodo que él deje de trabajar, le va a cubrir como remuneración y esta licencia médica se va a calcular en base a sus 3 últimos meses de remuneración disponible. ¿Qué sucede, Claudia, si queda con algo permanente? Claro, ahí el escenario es distinto. El escenario es distinto porque ahí entramos a los grados de invalidez. Y los grados de invalidez tienen que ver con... En una primera etapa se habla de indemnización cuando tenemos una incapacidad que está en el porcentaje entre el 15 y el 40%. Y ahí lo que se paga es una indemnización y como tope máximo son 15 sueldos base, dependiendo del grado de incapacidad. Luego tenemos la pensión de invalidez parcial. Y esta pensión de invalidez parcial se origina siempre y cuando la pérdida haya sido entre un 40 y un 70%. Y lo que se le va a pagar a esta persona como concepto de invalidez es el 35% del promedio de las 6 últimas remuneraciones, de los 6 últimos sueldos base. Ahora, cuando hablamos de una pensión de invalidez total, hablamos de una pensión de invalidez de un 70%. Y lo que se va a cubrir como pensión es el 70% del promedio de sus sueldos base de los 6 últimos meses. ¿Da lo mismo la edad? Sí, da lo mismo la edad. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de la invalidez, que es la mayor, que es la invalidez, que es la gran invalidez, lo que cubre es el 70% del promedio de las rentas como pensión, más un 30% adicional por ser una gran invalidez. O sea, en este caso la persona se queda con pensión el 100% del promedio de sus sueldos base de los 6 últimos meses. ¿Y eso es de por vida? Eso es hasta cuando la persona cumple la edad legal para pensionarse. 60 mujeres, 65 los hombres. Ahora, una cosa muy importante, cuando lamentablemente este accidente termina en muerte, los beneficios de pensión de sobrevivencia son otorgados por este organismo a la cónyuge y a los hijos. Y muy importante también mencionar que cuando, lamentablemente este accidente termina en muerte, los fondos previsionales de la AFP son retirados como herencia. Porque quien cubre la pensión es el organismo que cubre el accidente laboral. Don Marcelo Pizarro, con su profesión de guardia de seguridad al día de hoy, ¿usted conocía los riesgos que tiene su función laboral? Algo, o sea, no tan a fondo como lo está explicando ella, pero algo conocida de los riesgos, sí. Y cuando hoy día usted se expone diariamente y todos los días se levanta pensando en que tiene que velar por la seguridad del entorno, cuidar el patrimonio de privados, la vida también a usted le va enseñando en el día a día que tiene que ser mucho más cauteloso y cuidadoso. Sí, correcto. Sí, eso hay que ser muy cauteloso acá y tener mucho cuidado en este caso. Claro, sí. Pero ¿cómo pone usted en una balanza su persona, su vida, versus el patrimonio que está cuidando o los intereses de la empresa en este caso? Ya, sí, bueno, como comentaba, es un riesgo, pero el porcentaje es muy alto de riesgo en este caso. Claudia, no podemos hablar de que la profesión de don Marcelo es cualquier oficio. Es un oficio, como dice Marcelo, sí, de mucho riesgo, respecto a que está expuesto siempre sí. a cualquier eventualidad de siniestro, de asalto, y hoy día, más que nada, es un tema que está muy presente. Porque se habla, por ejemplo, de las personas que trabajan en altura, las personas que trabajan manejando una máquina o que operan algún tipo de herramienta que también muchas veces necesita precisión y que son herramientas de mucho riesgo. Pero aquí la principal herramienta que él utiliza es su persona. Su persona, sí. Y pone en riesgo su vida muchas veces. Por eso es muy importante siempre estar informado respecto de todas las prestaciones a las cuales tienen derecho, dependiendo de la situación en la que se enfrente cada trabajador. Es muy importante informarse y estar al día en cuanto a los beneficios. Así es que esta instancia, la verdad que el tiempo es corto,
pronto, pero es la instancia para dar a conocer los beneficios a los cuales tienen derecho los trabajadores. Marcelo, queremos agradecerle que nos haya acompañado. Marcelo Pizarro, él además es guardia de seguridad, trabaja para Securitas Chile. Hace algún tiempo a esta parte se hizo muy famoso este hombre porque es el responsable de haber devuelto una mochila con 2 millones de pesos. Un tema que incluso fue comentado, fue un tema país a nivel nacional y queremos hacerle entrega de un humilde presente como programa, ¿cierto? Que habla acerca de su participación en este lugar, ¿cierto? Por habernos acompañado, si lo puede mostrar ahí a la cámara, señor director, que habla acerca del compromiso que también ha tenido Marcelo de una forma muy especial de tomarse en serio también su futuro, tomar su futuro en serio y cotizar hoy día con humor y hablar acerca de la importancia que tiene su rol laboral. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por el premio. Gracias a usted por ese acto de honradez, ¿cierto? Y además de honorabilidad que hoy día es tan importante. Es lo más importante hoy día porque lo que más vale hoy día y lo que es real es la palabra y la honorabilidad, la cual es un valor muy importante que debemos tener siempre presente y hacerlo visible en nuestras acciones del día a día. En resumen, lo más importante dentro de esta conversación también ha sido de que uno tiene que ser muy cauto y además estar muy informado ante un accidente laboral. Así es. Existe una ley que ampara además a los trabajadores y existe la obligación que tienen los empleadores de también velar por la seguridad de sus empleados. Esta ley es la de 16.744. La verdad que hay material muy didáctico del cual se puede bajar de las diferentes instituciones, Mutual de Seguridad, el ISL, donde pueden tener acceso a la información que acabamos de comentar y de conversar. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y reiterar y recordarles que este es un programa financiado por la Subsecretaría de Previsión Social y ejecutado por la Corporación de Rehabilitación de Leones Cruz del Sur. Ha estado con nosotros nuestra experta previsional, Claudio Sepúlveda, gracias, y nuestro invitado, don Marcelo Pizarro, con quien hemos compartido durante la jornada del día de hoy. Que tengan una muy buena consideración además de lo que estamos haciendo y además siempre estar atento a esta información de educación previsional que hace también a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Gracias, Marcelo. Gracias.